Una viga horizontal uniforme con una longitud de 8 metros y un peso de 200 newtons se une a una pared mediante una junta articulada. Su extremo lejano está sostenido mediante un cable que forma un ángulo de 53 grados con la viga. Una persona de 600 newtons está de pie a 2 metros de la pared. Encuentre la tensión en el cable, así como la magnitud y dirección de la fuerza que ejerce la pared en la viga. Para resolver este problema tenemos que considerar nuestras condiciones, que es precisamente la fuerza en X, la fuerza en Y y la sumatoria de momentos que nos den 0. En este momento están pidiendo cuál es esta tensión aquí para evitar que todo esto se vaya a caer o que esta barra se vaya a desplazar de esta manera. En este caso vamos a usar la sumatoria de momentos. Ahora, para calcular el momento, recuerden que la fórmula era fuerza producto cruz con el radio. Pero como pueden ver aquí, en esta sección, el humano está ejerciendo una fuerza completamente perpendicular a nuestro eje de giro, que vamos a determinar que es este. De la misma manera, la viga está ejerciendo una fuerza completamente perpendicular al eje de giro. Y en este caso podemos determinar que la fuerza en Y de la tensión también está generando un momento completamente perpendicular a nuestro eje de giro. Por lo tanto, podemos eliminar el análisis vectorial, el producto cruz, y nada más quedarnos con un producto punto. Entonces vamos a proceder a calcular precisamente todo esto. Tenemos que el peso de la viga es de 200 newtons. Recuerden que este peso va directamente en el centro de masa. Entonces multiplicamos el peso de la viga, que son 200 newtons, por la distancia que hay de aquí hasta su centro de masa. Como la barra mide 8 metros, estos serían 4 metros. Ahora, muy importante, en momentos es importante indicar un punto de referencia para ver qué va a ser positivo y qué va a ser negativo. En este caso vamos a determinar que si una fuerza hace girar a la barra en sentido de las manecillas del reloj, va a ser negativo, mientras que toda carga que lo haga girar en contra de las manecillas del reloj va a ser positivo. Entonces, como esta fuerza básicamente hace girar la barra en sentido horario, vamos a indicar que esto es negativo. Lo mismo va a ocurrir con el humano. 600 newtons por su distancia, que le indica precisamente el problema, 2 metros. Finalmente vamos a agregar la fuerza en Y de la tensión. La fuerza en Y de la tensión está a los 8 metros. Y, como se puede verificar, va a estar girando la barra en sentido antihorario. Entonces multiplicamos la fuerza de la tensión en Y por la distancia, 8 metros. Sin embargo, se puede calcular con el teorema de Pitágoras cómo va a ser la fórmula de esta fuerza. TY en este caso significa que es la tensión multiplicada por el seno del ángulo, que en este caso sería 53. Vamos a despejar en esta fórmula de aquí nada más este valor para simplificar más rápido. Y nos queda básicamente un cálculo así. Ahora, como nosotros queremos conocer la tensión, solo es cuestión de despejar estas dos fuerzas y después dividirlas por este argumento. De modo que la fórmula de la tensión para este caso nos va a quedar así.
nos da 313.03 newtons. Esa es la parte A del problema. Para pasar a la siguiente parte, vamos a usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque recuerden que la tensión en este caso, dado que está inclinada por un ángulo, tiene dos componentes, una horizontal y una vertical. Como se puede apreciar aquí, se tiene que balancear esta fuerza, y es precisamente la razón por la que tenemos este punto en la cual la pared está ejerciendo otra fuerza así. En este caso, para calcular la fuerza en X de la pared directamente, es cuestión de comparar las dos fuerzas. Fuerza de la pared. Como asumimos que va en dirección hacia la derecha, es positiva, y la otra sería negativa, que sería tensión coseno de un ángulo. Nada más es cuestión de comparar estas dos fuerzas y tenemos que la fuerza es igual a 188 newtons, bueno, 188.38 newtons. Y aquí tenemos las resoluciones que incluyen el problema. La dirección, como ya mencionamos, dado que nuestra fuerza de tensión está haciendo una fuerza hacia la izquierda, el hecho de que la barra no se esté desplazando hacia la izquierda es porque existe una fuerza aquí que va hacia la derecha. Un oso hambriento que pesa 700 newtons camina hacia afuera de una viga en un intento por recuperar una canasta de comida que cuelga en el extremo de la viga. La viga es uniforme, pesa 200 newtons y mide 6 metros de largo. La canasta pesa 80 newtons. A. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para la viga. B. Cuando el oso está en X igual a 1 metro, encuentre la tensión en el alambre y las componentes de la fuerza que ejerce la pared sobre el extremo izquierdo de la viga. C. ¿Qué pasaría si el alambre puede resistir una tensión máxima de 900 newtons? ¿Cuál es la distancia máxima que el oso puede caminar antes de que el alambre se rompa? El problema de igual manera es muy similar al primero. Para la parte A nos piden que dibujemos un plano de fuerzas. Vamos a aprovechar este dibujo. En la parte de Y tenemos la fuerza precisamente de la tensión en Y. Y también tenemos el peso de los objetos. Nuevamente sería el centro de masa para la barra y que nos indica el problema que tiene un peso de 200 newtons. También tenemos al oso que tiene un peso precisamente de 700 newtons. Por supuesto, la fuerza en Y de la tensión, como indicamos en el problema anterior. Y de igual manera la fuerza de la pared genera una en X en lado contrario. Este es nuestro diagrama de fuerzas. Para la parte B, de igual manera nos vuelven a pedir la tensión de esta cosa, mientras que el oso esté a una distancia de 2 metros. No, perdón, 1 metro. Entonces, X es igual a 1 metro. Volvemos a hacer nuestro cálculo usando la fuerza de cálculo de momentos, que nos tiene que dar 0. Entonces vamos a volver a analizar todas las fuerzas. El centro de masa de la barra está justamente a la mitad, entonces está a 3 metros. De igual manera acordamos que si se gira en sentido horario es negativo, si se gira en sentido antihorario lo vamos a tomar como positivo. Tanto el oso como la viga y, punto importante, me faltó anotar la canastita. Es la canastita. Que esta tiene 80 newtons. Tanto la canasta como el oso, la viga, están efectivamente haciendo que la viga gire en sentido horario. Entonces las vamos a tomar como negativas. Recuerden la distancia, en este caso sería menos 700 por 1, la distancia en metros del oso, menos 200 por 3, la distancia en metros de la viga, y finalmente la canasta que sería menos 80 por 8.
Nuevamente tenemos la tensión en Y, que es positiva. ¿Por qué? Porque gira sentido antihorario. Que si volvemos a traducir, se calcularía con el seno de 60. Esto nos debe dar 0. Volvemos a despejar de manera similar y nuevamente llegamos a la fórmula. Aquí me falta un 8. Y esto nos dice que la tensión necesaria para que todo esté en equilibrio cuando el oso está a 1 metro es exactamente de 485 newtons. Nuevamente nos piden la fuerza de la pared y se calcula otra vez con su fuerza en X, que se calcula, ya hemos acordado, T coseno de 60 que nos da 242 newtons con 242.5 newtons. Para la tercera parte del problema, nos están pidiendo ahora qué distancia tiene que estar el oso o cuál es la distancia máxima del oso en caso de que la tensión de la cuerda soportara un máximo de 900 newtons. En este caso vamos a utilizar el mismo procedimiento, pero en este caso se cambian dos cosas. Una, la variable en este momento ya va a ser la distancia del oso, mientras que la tensión ya la vamos a tener. En este caso, volvemos a reemplazar nuestra fórmula aquí, cambiando las variables. Nos quedaría una fórmula así. Le ponemos D a la variable. Y esta vez ya identificamos esto. Nos dicen que es de 900 newtons. Nuevamente nos tiene que dar en 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando del punto máximo en el cual tanto la viga no se rompe como el oso todavía puede desplazarse en su máximo precisamente. Al despejar todo esto nos va a quedar una fórmula de este tipo. Como pueden notar, esta vez lo que se va a mover es esto. Se va a pasar de este lado y el 700 va a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar una fórmula así. Y una vez calculado esto, nos va a decir que la distancia máxima que puede recorrer el oso es 17.13 metros. Y desafortunadamente esto significa que el oso no va a poder